¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los vientos del mal, del odio y de la tribulación soplan sobre la tierra para destruir vidas. Por eso, el Altísimo me ha enviado a ustedes para conducirlos por el camino de la paz y de la unidad con Dios y con los hombres. Ustedes, hijitos, son mis manos extendidas. Oren, ayunen y ofrezcan sacrificios por la paz, tesoro que todo corazón anhela. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas miércoles de la primera semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de Santa Cecilia, virgen y mártir. Universalmente es reconocida como patrona de la música. Solía hacer penitencias y consagró su virginidad a Dios. Su padre la casó con un joven llamado Valeriano. Cuando los recién casados se encontraban en la habitación, Cecilia le dijo a Valeriano: has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí. Es condenada y decapitada por propagar la fe cristiana. Importante información. El doctor Ricardo Castañón, ex científico de la NASA, consultor del Vaticano y estudioso de los fenómenos eucarísticos, de nuevo en Medellín. 30 de noviembre, Colegio San José de Las Vegas, 7 de la noche. Conferencia: del rencor que enferma al perdón que sana. Boletas ABA Comunicaciones, carrera 42 52 47. También en las taquillas del colegio. 30 de noviembre, Colegio San José de Las Vegas. Y bien amigos, estamos en nuestro programa mariano, cristocéntrico, pues haciendo como una especie de preparación remota al Adviento y a la Navidad. Además porque la Navidad, si bien la Iglesia hace un énfasis en estos misterios para que todos caigamos en cuenta, la Navidad es una realidad que hay que vivirla toda la vida, todos los días, igual la Semana de Dolores, igual la Semana de Pasión, igual la Pascua. Es decir, nos referimos a que no podemos tener los católicos, aunque muy pecadores, zonas oscuras, zonas vedadas, zonas exclusivas para la contemplación de los misterios de nuestra salvación. Ejemplo, estamos en el mes de las ánimas. No es el único mes para pensar en las ánimas. Estuvimos en el mes del rosario. No es el único mes para rezar el rosario. Estamos en el mes de los santos. No es el único mes para pensar en los santos, porque la misma Virgen Santísima, en uno de los mensajes de Medjugorje, nos dice: lean la vida de los santos, piensen en los santos. Y bien, son énfasis de la Iglesia, pedagogía de la Iglesia, para que nuestra catolicidad viva al día. La introducción, ¿por qué? Vamos a hablar de nuevo con Camilo Andrés Gálvez y con Luis Horacio Lora, esta vez sobre San José, porque San José es una persona muy queridísima, pero hace falta todavía quererlo mucho más, porque si bien él fue silencioso en el Evangelio, también ha tenido etapas muy silenciosas en la historia. Aunque todos los santos han pensado en San José y la Iglesia le tiene reservadas oraciones y lugares especiales de culto a San José, sin embargo San José
no ha llegado a tener una presencia todavía, aunque viene en desarrollo, una presencia, diríamos, total, pues una casilla permanente en el corazón de toda la Iglesia, y San José la merece. San José en el escalafón de los santos no es que sea de los primeros, es el primerísimo. Tenemos que exceptuar a la Santísima Virgen María, porque María es un capítulo muy especial, porque es que María es Madre de Dios. Y San José es padre no biológico del niño Jesús o del niño adulto, como se quiera, pero es un padre con funciones de padre, no biológicas. De resto, póngale la firma que fue un señor a carta cabal, cumplidor del deber, que educó nada menos que al Hijo de Dios. Es que este misterio es difícil de manejar, Camilo Andrés. Sí, pero eso le da ya nos abre una puerta, y un saludo muy especial a todos. Orlando, gracias por la visita, por el espacio que nos das para visitarte, y Luis Horacio también por compartir aquí esta mesa de trabajo o este panel. Ya esto nos abre un panorama de lo que es San José y la perspectiva tan amplia y rica y extraordinaria alrededor de San José. Primero, la teología josefina se desarrolla en la Iglesia durante los últimos 10 siglos, por decirlo de alguna manera, y dentro de ese desarrollo podemos involucrar tantísimos documentos de la Iglesia como podríamos encontrar inclusive sobre la Santísima Virgen. Eso es muy interesante saberlo. Se ha ido desarrollando a la par, aunque obviamente en un segundo plano, porque todo el desarrollo de la teología josefina depende del desarrollo de la teología o de la mariología, porque la grandeza de San José se enfoca primariamente en esa relación que tuvo con la Santísima Virgen, siendo ella Madre de Dios. O sea, le comunica de alguna manera por connaturalidad y con sobrenaturalidad, o sea, tanto en el plano natural como sobrenatural, sus grandezas a San José. Y hay dos estrellas luminosas en el panorama de las reflexiones josefinas, que son el padre Bonifacio y el padre Llamera, los dos sacerdotes pertenecientes a la orden de los dominicos. Y el padre Bonifacio hace aquí, yo tengo un texto muy, muy interesante del padre Isidoro de Solano, contemporáneo también de las grandes reflexiones que se realizaron en el siglo XVI sobre San José. Él fallece la primera mitad del siglo XVI, 1525, algo así. Hace una reflexión muy interesante también el dominico sobre San José y dice lo siguiente, yo quiero leer textualmente porque nos abre el panorama. Dice, el Espíritu Santo no cesará de mover los corazones de los fieles hasta que por todo el imperio de la Iglesia militante se ensalce al divino José con nueva y creciente veneración. ¿Y por qué le dice al divino José? Voy a hacer la aclaración Muy ahorita. bien. El mismo catecismo de la Iglesia dice que nosotros nos divinizamos con D minúscula a la hora de recibir mire. el bautismo. Entonces es muy interesante porque lo eleva aquí a una categoría, o sea, una reflexión de categoría sobrenatural. Cuando comulgaste divinizás. Claro, de alguna manera. Obvio, sí, es que depende de la lectura que yo haga Claro. de la palabra. Entonces, repito, el Espíritu Santo no cesará de mover los corazones de los fieles hasta que por todo el imperio de la Iglesia militante se ensalce al divino José con nueva y creciente veneración. Se edifiquen monasterios y se levanten iglesias en su honor, celebrando todas sus fiestas, ofreciéndole y rindiéndole a porfía sus votos. Se establecerá en su honor una fiesta singular y extraordinaria. El vicario de Cristo en la tierra, movido por el Espíritu Santo, mandará que la fiesta del Padre putativo de Cristo, esposo de la Reina del mundo y varón santísimo, se celebre hasta el último confín de la Iglesia militante. Ya tuvimos el año josefino. Ahí está, muy interesante. Bueno, y el último documento del Papa Francisco sobre San José también, Patris Corde, si no estoy mal. Corazón de padre. Es otro elemento que se suma a la lista, no digo infinita, pero sí innumerable de documentos que podemos contemplar al respecto de San José. Entonces San José podría ser catalogado de alguna manera, como lo dijo en un momento con un texto muy bonito también, el famoso padre Antonio Rollo Marín, conocido aquí por Orlando. Claro, Antonio Rollo Marín. Lo tuvo aquí, Sí. en estos estudios, Sí, padre sí. famoso dominico, Sí. laureado por la Iglesia, con uno de los títulos o de los
premios que se podrían equiparar al Premio Nobel de Teología. El padre Antonio Rollo Marín escribió un libro sobre el Espíritu Santo, un pequeño libro que se llama El Gran Desconocido, porque de hecho el Espíritu Santo ha sido el gran desconocido en la historia de la Iglesia. No por eso no se ha desarrollado la teología neumática o la neumatología, pero de alguna manera podemos decir que San José ha sido el gran desconocido. O sea, hay mucho por descubrir y qué bueno que hagamos una serie de programas sobre este magnífico varón santísimo, como bien lo llama aquí el padre Isidoro. Permítame una acotación en torno al Espíritu Santo. Es como el agua. Toda la humanidad ha tenido necesidad del agua para supervivir. El agua, pero que pocos conocen la composición química del agua. La comparación un poco burda, pero el Espíritu Santo pues es el que avanza en la iglesia, el motor de la iglesia, el Espíritu Santo. Y bueno, se conoce disque poco. Así Es que en esta dimensión de lo más trascendental, nada más trascendental que mi ser, que mi propia vida. Claro, Y mi ser y mi propia vida es para mí lo más desconocido, claro. Lo único que uno tiene en la vida, ¿qué es? La vida. la vida. En una celebración en el estadio y conmemorando la muerte del gobernador Antonio Roldán, Así. el trabajo que se hizo con los niños fue sobre la vida y se les pidió que que cada uno en una hojita pintara lo que para él era la vida, Claro. o escribiera lo que para él era la vida. Claro. Y entre toda la multitud de niños que había, la psicoorientadora encargada por parte de la gobernación de ese trabajo encontró la expresión escrita de un niño que nos dejó a todos con la boca abierta. Ese niño, a la respuesta de qué es la vida, preguntó, y el valor de la vida, escribió, ¿qué más que la vida? Ese ¿Qué era- más que la vida? Pero entonces, viniendo a San José, hay santos también que apuntalan la devoción y el conocimiento de San José. Uno de esos santos, Santa Teresa de Jesús, y San Ignacio de Loyola. Mucho. Es decir, siempre su espiritualidad hacía referencia a apoyarse en la dimensión y el ejemplo, el paradigma de San José. San José me parece que cumple un papel extraordinario en el proyecto de la redención. Es inseparable. Y quisiera hacer como una relación, un paralelo entre el momento de la creación del ser humano, y entonces el proceso, el relato de la creación del Génesis, cuando ya termina de crear todas las cosas y las especies, los animales, todo, el Señor, el Padre, dice, hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ahí hay un atisbo de la pluralidad, o una expresión directa de la pluralidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es ajeno que los primeros cristianos representaran al Espíritu Santo como una mujer. Finalmente, la representación simbólica sigue siendo femenina, la paloma. Entonces es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El cuadro de Murillo con el Hijo pródigo, cuando se inclina ante el Padre, el Hijo pródigo, para pedirle perdón, él le pone las manos sobre los hombros. Y una mano es masculina y la otra es femenina. Entonces, a lo que voy es, la Santísima Trinidad se revela en el momento de la creación como una familia. Y por lo posterior sabemos que son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con esa connotación femenina que acabamos de plantear. La redención se da por la encarnación del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en las entrañas de la Virgen. Por eso ella fue concebida sin pecado, el dogma de la Inmaculada. Pero cuando el ángel le anuncia, ya ella estaba prometida en desposorio con San José.
varón justo, porque así es llamado. Varón justo. Y ese justo es de plenamente bueno. Sin mancha, diríamos. No que haya sido concebido sin mancha. Es muy distinto. Entonces, allí también el plan de salvación configura una familia. San José, el papá, putativo, la Virgen Madre, real, aunque no concibió por obra de hombre, sino del Espíritu Santo. Y el niño Jesús cuando nace, que ya conforman los tres. Y vamos otra vez a lo de los tres. Padre, Hijo y Madre. Uh-huh. Que es el símbolo de la familia. Y que es la realización plena de esa imagen, de esa creación a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Que son tres. Entonces, la familia... La Trinidad de la Tierra. Es la Trinidad en la Tierra, es la Trinidad en nuestra especie, también se da. Acoto rápidamente que San José, aunque la Escritura no lo dice, pero se deduce. En el caso, pues, que has mencionado, Luis Horacio, que fue concebido con mancha, con el pecado de la herencia, tú que has sido santificado, si lo fue San Juan Bautista, santificado en el seno de Isabel. San José piensa uno que mucho más atrevidamente. Sí, ahí en ese caso, Orlando, que entramos en un tema muy interesante, yo me alineo al grupo de teólogos josefinos que defienden la concepción inmaculada de San José. Puede ser. No es dogma, pero pues digamos la teología dentro de sus ejercicios especulativos y con sustento en la tradición y la escritura puede llegar a hacer esos lances sin llegar a hacer afirmaciones pues obviamente doctrinarias, porque podría llegar algún día, ¿no? Puede llegar algún día, pero la lógica de la providencia divina en función de constituir un hogar para su hijo apunta hacia allá. O sea, José no podría ser un hombre más, uno del montón. Desde la antigüedad, los primeros tiempos de la Iglesia, se atribuye una elección sobrenatural de San José para acompañar a la Santísima Virgen. Él es custodio de la Virgen. O sea, San José, yo voy a usar una palabra aquí muy coloquial, pero San José quedó comprometidísimo y quedó... A ver, quiero ponerlo entre comillas y la palabra no la voy a usar. Me va a quedar en comprometido. Quedó muy comprometido porque Dios le dio para cuidar a él los dos más grandes tesoros de la naturaleza. Claro. La naturaleza humana de nuestro Señor. Obviamente no la podemos separar de la divinidad, pero claro, es en cuanto a naturaleza humana lo más grande. Y después, aquella que él había concebido como la madre y la mujer ideal, porque era la madre que iba a acoger en su seno a su hijo, y que su naturaleza iba a permitir que se gestara una naturaleza humana que iba a hacer posible la redención para el género humano. Hay una serie de consideraciones muy bonitas ahí. ¿Quién trabajaba para conseguir el alimento de la casa de Nazaret? Cuando hablamos o reflexionamos al respecto de San José como padre nutricio, se eleva esa consideración de padre nutricio de nuestro Señor, no solamente a conseguir el dinero para que Él pudiera sustentarse y pudiera sustentarse la Santísima Virgen. No, en el fondo San José está alimentando la víctima pascual. O sea, miren el trabajo, cómo repercute sobrenaturalmente el ejercicio cotidiano de San José como trabajador. Es que es patrón de los trabajadores, pero no lo miremos así nomás, el trabajo de él iba mucho más allá. O sea, en el fondo, él está preparando el altar para el sacrificio propiciatorio que realiza Dios con su divino Hijo. Y eso es muy lindo, es una tarea que Dios le dio a San José, protegerlo. Pensemos nomás lo que fue la huida a Egipto. Ustedes imaginan la situación interior, la penumbra espiritual, lo atrevido que era el contexto para pedirle a San José, váyase con esas dos criaturas maravillosas. Y en el fondo Dios le decía, usted me responde por ellas. Camilo, personalmente nos ha surgido un argumento.
pero esto está para que lo estudien ustedes los que saben teología. La Santísima Virgen María sin mancha de pecado. El niño Dios, igual a todos los niños, menos en el pecado. Igual a todos los hombres, menos en el pecado. Respaldando la sospecha santa de que hubiera sido concebido José sin pecado original. ¿No sería lógico que la Santa Virgen y el Santísimo, que es el niño, no sería lógico que esa persona encargada de ellos dos, no sería lógico que nunca hubiese tenido ninguna relación con el pecado? Tienes toda la razón, Orlando. Y es una lógica muy teológica en la línea de que lo más perfecto es lo que Dios dispone. Y lo que Dios dispone siempre es lo más perfecto. O sea, ¿qué era lo más perfecto para el hogar de Nazaret? Que San José fuera una mera figura decorativa. Para que quede una familia, pongámosle un señor ahí, pues tiene buena reputación en medio de su época. La apariencia social. No, y además tiene sangre, pues es descendiente de David. Queda hasta bien el asunto, pues que también la tenía la descendencia de Nuestra Señora. Pero la realeza era notablemente transmitida por el padre. Era tan legal la paternidad de San José con respecto al niño Jesús como lo fue el de Zacarías sobre San Juan Bautista, como lo fue, en fin, era para el pueblo judío en el contexto, era una paternidad absoluta y total. Y luego, el encargo que recibe San José es un encargo sobrenatural, o sea, la paternidad de la primera persona de la Santísima Trinidad, Dios Padre, la idea, la noción en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre, la tiene a raíz de ¿quién? De la presencia de José en el hogar de Nazaret. O sea, no es una mera imagen o una mera imagen decorativa, sino que tiene un profundo valor sobrenatural y catequético, oído, en la formación de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dirá, pero ¿cómo así? Jesucristo se formó. Hombre, si vamos a hablar de cristología, la inteligencia humana de nuestro Señor Jesucristo tuvo nociones que le permitieron adquirir los sentidos. Por ejemplo, él llega al templo y cuando llega al templo, él como hombre conoce el templo, pero como Dios ya lo conocía. Él tiene una información que recibe ¿de qué? De los sentidos y que le dice, este es el templo, pero como Dios, él ya sabe. Ahora, cuando él estuvo en el hogar de Nazaret 30 años, que se calcula que fue el momento en que, digamos, San José parte para la vida eterna, que también hay una tesis muy interesante, que después discuto aquí con Luis Horacio, nuestro Señor recibió enseñanzas de San José. O sea, San José tenía la potestad de enseñar y catequizar a la segunda persona de la Santísima Trinidad en su naturaleza humana. Eso no es una imagen meramente decorativa. Le enseñó a rezar. Le enseñó a rezar, lo acercó al templo, a los misterios de la... Necesariamente no tiene que llevarnos, y es un poco forzado, pero es legítima la posición de cada uno con la solidez de los argumentos. San José no necesariamente tuvo que haber sido preservado del pecado original para poder ser el padre putativo de Jesús. Sí creo que es irrefutable que tenía que ser un justo. Y ser justo es muy distinto a ser liberado del pecado original. La Virgen, que fue la que lo concibió en sus entrañas, y tenía que ser liberada a priori, digamos, del pecado original. Y por eso es inmaculada, es concebida sin mancha, inmaculada concepción. San José es justo y tiene todas los bemoles de la condición humana. Por ejemplo, él iba a repudiar a la Virgen. Entonces viene el arcángel y le dice, no temas recibir a María. Le abre los ojos y, como quien dice, le echa gotas, le hace caer en cuenta que lo que la Virgen trae. Pero eso de repudiarla tiene otro sentido también, que en el próximo programa lo vamos a hablar. Vamos a tocarlo, sí. Porque quiso no competir con Dios en la paternidad de ese hijo. Mire, pero entonces el tiempo se nos fue. Ya Camilo Andrés nos ha prometido, y también Luis Horacio, que vamos a hablar mucho de San José
en este programa. Dios les pague. Se aproxima diciembre y desde luego que es muy grato recibir regalos y más grato todavía obsequiarlos. Pensamos que un regalo bien apropiado es algo que permite el crecimiento espiritual. Es un detalle muy delicado, además de elegante, regalar un libro. Tenemos libros muy interesantes en ABA Comunicaciones Pastorales. Por ejemplo, La consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre espiritual, escrito por Donald Calloway, sacerdote convertido. También tenemos La transformación espiritual y otros títulos del doctor Ricardo Castañón, científico muy destacado en el mundo, también convertido a la fe católica. Igualmente ofrecemos un compendio histórico y biográfico de la sierva de Dios María de Jesús Upegui Moreno, una obra literaria bajo la autoría de la escritora Catalina Nichols Vélez. Otro importantísimo libro que podríamos obsequiar, Matemáticas de Dios, 1 más 1, 3. Las matemáticas humanas son bien distintas a las matemáticas de Dios. Este libro nos aclara la noción que tenemos nosotros de Dios, nos aclara muchos aspectos de nuestro comportamiento cristiano. Es escrito por el jesuita Juan Clímaco Villegas. Otra obra literaria muy importante, El afán de cada día, por el padre Alexander Pareja Botero. Quien tenga esta obra puede recorrer los 3 ciclos litúrgicos que emplea la Iglesia para nuestras fiestas dominicales. Otra importantísima novedad que ofrecerles: pesebres muy hermosos, pesebres pequeños, medianos, grandes, muy bonitos, excelentes pesebres, excelentes, muy artísticos. Y no precisamente con ánimo comercial, con ánimo de empezar a cultivar en el corazón. El advenimiento ya empieza dentro de poco, el tiempo de Adviento. Preparemos la Navidad. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.